Démosle fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a esta reunión especial donde nos encontramos con el Señor y donde cada vez que estamos en este lugar suceden cosas maravillosas. ¿Sabía usted que mientras nos reunimos y adoramos al Señor, escuchamos la palabra, Dios se mueve en medio nuestro, hermanos? Mientras adoramos, escuchamos la palabra, Él sana. Y ese es el caso de un testimonio que ha llegado este día acá a la iglesia. Se lo voy a leer así textualmente, no es muy largo. Dice: cerca de un año aproximadamente me dijeron que tenía una lesión abierta en el corazón, una lesión progresiva. Me empezaron a hacer exámenes para ver qué tanto era el daño y así poderme hacer una operación. El 23 de este mes me llevaron a San Salvador para hacerme los últimos exámenes y determinar la operación. Dice la hermana que un día martes o viernes su servidor estaba dirigiendo una oración por los enfermos. Les dijimos que se pusieran de pie. La hermana en el culto se desmayó y empezó a sentir como si aceite caía de sus manos. Resulta ser que cuando la llevan a la hermana para ver cómo iba la lesión que se iba abriendo en el corazón, pues los médicos se sorprendieron porque encontraron una cicatriz y era que el Señor ya la había sanado. No hubo necesidad de operación en el corazón, el Señor la operó aquí en el culto. Solo que tuvo que desmayarse la hermana, pero la operó el Señor. Entonces el Señor esta noche también quiere operar a otros. Quiere sanar, hermanos. Quiere quitar los quistes, los fibromas, los cálculos. Quiere quitar toda enfermedad de la matriz. Quiere quitar toda enfermedad del corazón. ¿Cuántos creen que nuestro Dios está acá? Bueno, entonces póngase en pie, vamos a orar a ese Dios que todo lo puede hacer. Y le invito a que levante sus manos para que Dios obre en esta oración. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias porque tú eres un Dios todopoderoso, lleno de misericordia y de bondad. Queremos agradecerte, Señor, por tus obras de maravilla, de misericordia. Gracias, Señor, porque tú sigues siendo un Dios que sana. Y por eso yo quiero poner en tus manos las enfermedades de tu pueblo, para que así, Señor, como obraste en la vida de tu hija, también tú, Señor, sanes los cuerpos esta noche. Levantamos nuestras manos, Señor, en señal de auxilio, pero también en señal de confianza en ti. Quiero pedirte, Señor, que tú sanes esos pulmones. Sana, Señor amado, esa enfermedad en el estómago. Quiero pedirte, Señor amado, que tú saques y deshagas todo tumor, sea benigno o maligno. Apártalo, remuévelo. Toda célula cancerígena la reprendemos en el nombre de Jesús. Todo problema de los huesos, Señor amado, fortalece esos huesos. Crea tejidos nuevos esta noche en el nombre de Jesús. Devuelve la vista a los ciegos, la audición a los sordos. Nosotros sabemos, Señor, que tu poder no ha menguado, que sigue siendo el mismo. Por eso te pido que derrames sanidad sobre los cuerpos
cuerpos esta noche. Que esta noche sea una noche de milagros. Que esta noche sea una noche de milagros. Que tu pueblo salga de este lugar contando las maravillas y los portentos que haces a favor de ellos. Oh bendito Dios, restaura esos órganos, crea tejidos nuevos, sana ese hígado, sana, Señor amado, los cuerpos de tu pueblo, que ellos puedan ser testimonios vivos de tu poder. Aquellos que anhelan un milagro, concédelo esta noche en el nombre de Jesús. Toda liberación, Señor, sea hecha a favor de tu pueblo. Lo recibimos esta noche. Levante sus manos al cielo, hermano, y diga: yo recibo esta noche. Yo recibo esta noche. Yo recibo la respuesta esta noche. Háblanos por medio de tu palabra también, Señor. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios, hermano? Vamos a abrir la Biblia en la carta de Judas. Es el libro de la Biblia que estamos estudiando los días martes. Carta de Judas, versículos 12 y 13. Dice la palabra del Señor: estos individuos son un peligro oculto, sin ningún respeto, convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran, buscan solo su propio provecho, son nubes sin agua, llevadas por el viento, son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo, están doblemente muertos, arrancados de raíz, son violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos, son estrellas fugaces para quienes está reservada eternamente la más densa oscuridad. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. La semana pasada, hermanos, comenzamos a hacer una descripción acerca de las características de los falsos maestros. Y hacíamos notar cómo el escritor de esta carta utiliza los elementos naturales para hacer una aproximación de la verdadera naturaleza de los falsos maestros. Básicamente, estas figuras son tomadas de la naturaleza, como lo menciono, del aire, de la tierra, del mar, del cielo, porque todas estas metáforas, muy bien organizadas, muy bien armonizadas, están transmitiendo de alguna manera alguna característica de los falsos maestros. Al inicio de esta carta, Judas claramente los menciona como impíos que, por ejemplo, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y que niegan el señorío de nuestro soberano y Señor Jesucristo. Claramente la acusación es directa, los identifica como impíos
y como personas que niegan a Jesucristo, nuestro único y soberano Señor. Pero ¿en qué se traduce específicamente esa negación o esa conducta impía? Como ya lo vimos, básicamente los falsos maestros sostenían tres enseñanzas. Algunas de ellas a nosotros nos parecen un poco extrañas, como por ejemplo el hecho de la maldición a los seres angelicales. Es decir, estos falsos maestros maldecían a los ángeles. Esa era una de sus enseñanzas. Otra de sus enseñanzas era que ellos se daban rienda suelta a la inmoralidad sexual, y por eso es que Judas dice que contaminan su cuerpo. Y otra que nos resulta más familiar a nosotros es que desprecian la autoridad. Entonces, en esos tres elementos, en esas tres enseñanzas de contaminar el cuerpo, despreciar a la autoridad y maldecir a los seres angelicales, es que se traduce la vida impía de estos falsos maestros y la negación que hacen del señorío de nuestro amado Salvador. Ahora que Judas básicamente ha descrito la vida impía y las enseñanzas de estos falsos maestros o de estos apóstatas, el escritor va a utilizar los recursos naturales para enfatizar ciertas características de estos perversos. En realidad, hermanos, Judas ya lo hizo porque, por ejemplo, él utilizó la figura de hombres perversos del Antiguo Testamento como Caín, como Balaam y como Coré. Al utilizar a estos personajes, Judas precisamente lo que buscaba era describir un aspecto impío de estos falsos maestros. Pero lo que va a hacer ahora es que va a utilizar los recursos naturales. La semana pasada, por ejemplo, veíamos que lo que en el versículo 12 se traduce acá en esta versión como individuos que son un peligro oculto, en realidad lo que la Biblia está mencionando más directamente o está haciendo una referencia es a un arrecife, que es, hermanos y hermanas, la formación rocosa que se hace debajo del mar, que cuando la marea está alta, el arrecife no se nota, pero se convierte en un peligro en el momento en que un barco o un navío quiere encallar, y eso termina hundiéndolo. Entonces, Judas ha descrito que estos hombres o estos falsos maestros son como un arrecife. ¿Pero qué es un arrecife? Lo que la Nueva Versión Internacional acá traduce como un peligro oculto. Eso específicamente es el peligro que representan los falsos maestros, porque no es que ellos están afuera, ellos están dentro, conviven, se relacionan con la comunidad. Y tanto se relacionan con la comunidad que dice la Biblia que han convertido las cenas de amor fraternal en parrandas. Es decir, que la expresión comunitaria que se celebraba en la Eucaristía o en la cena del Señor, resulta ser que ellos la terminaban convirtiendo en una parranda, en una borrachera. Uno puede pensar o intuir, hermanos, que aquello que se consagraba como un momento de reflexión, un momento de hermandad, venían ellos y lo hacían, como decimos los salvadoreños, lo hacían changoneta. Para los que nos ven fuera o nos escuchan fuera del país, esa expresión es hacer parranda o hacer relajo, hacer desorden. Entonces, ellos son un peligro oculto. Pero como ya lo dije, Judas va a utilizar otras metáforas de la naturaleza, tomadas del aire, del mar y del cielo, para representar la impiedad de estos hombres. Y en la segunda parte del versículo número 12,
dice que son nubes sin agua, llevadas por el viento. Que acá se utilice la figura de la nube sin agua, llevada por el viento, eso simboliza el engaño. Piense por un momento, hermanos, en un campesino que está muy ansioso y que mira preocupadamente las nubes que se aproximan. El campesino espera ansiosamente recibir una lluvia abundante para sus campos que están resecos. Pero cuando el campesino ve esas nubes que se acercan de manera impetuosa y que dice, va a caer una gran tormenta, pero luego ve que esas nubes simplemente se mueven erráticamente y pasan de largo sin una sola gota de lluvia, ¿cómo se siente el campesino? El campesino dice, esas nubes me engañaron, porque esperaba ansiosamente recibir agua de parte de ellas. Eso precisamente es lo que le sucede a aquellos que siguen el engaño de los falsos maestros. Los falsos maestros o los herejes, hermanos, son personas que, al igual que esas nubes que usted las ve y usted dice que ya va a caer la tormenta, es que miren cómo está azotando, es que miren el viento que trae, y al final resulta, hermano, que alborotan más el calor. Bueno, ya nos ha pasado recientemente eso, ¿verdad? Ahí pasa usted con el ventilador encendido toda la noche, pero pasa precisamente porque usted tenía una expectativa de que ya va a caer la lluvia y no cae. Eso precisamente son los falsos maestros, que son personas que abundan en palabras. Son personas, hermanos, que son muy elocuentes, son personas muy salameras, y las personas que les oyen, que les prestan atención, creen que van a recibir una sustancia, van a recibir algo de bendición, pero resulta ser que no son bendecidos, que cuando los escuchan se dan cuenta de la gran decepción y la gran frustración que representan sus palabras. Por eso es que el proverbista, con mucha razón, él decía que, hablando acerca de los necios, dice, nubes y viento y nada de lluvia es quien presume de dar y nunca da nada, dice el proverbista. Esto se encuentra en el capítulo 25, versículo 14. Gente que presume con sus palabras, pero al final de tanto no dice nada. Es gente que no bendice. Entonces, así son los falsos maestros. Los falsos maestros tienen una gran oratoria, son muy hábiles en el uso del lenguaje, pero cuando uno se pone a escucharlos atentamente se da cuenta que no hay nada. Fíjese, hermano, que esto es interesante porque el término griego que se traduce ahí, que son nubes sin agua, esa expresión sin agua, en el griego es anudros. Y anudros también aparece, por ejemplo, en Mateo capítulo 12, versículo 43, cuando Jesús decía que cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, dice que anda buscando lugares secos. Y esos lugares secos, esa expresión lugares secos, es la misma que acá se utiliza en Judas, sin agua, anudros. Y eso es interesante porque las enseñanzas de los falsos maestros siempre dejan en sequedad a la gente. Cuando una persona les presta atención, no hay nada sustancioso, no hay nada que refresque el alma, al contrario, los deja más resecos. Pero no solo son nubes sin agua, es decir, gente de apariencia, sino que dice la segunda parte, son llevadas por el viento. Donde va la moda, ahí van ellos. Si sale una moda que les resulta beneficioso a la enseñanza de esos falsos maestros,
ellos tratan la manera de adaptarla. ¿Sabe, hermanos? Ese es el peligro de las iglesias que andan detrás de modas, que de repente sale una enseñanza ahí un poco novedosa y los falsos maestros tratan de plegar a la iglesia a esa novedad. Tal vez usted recuerda hace algunos años cómo ocurrió este tema de los encuentros. ¿Alguien se acuerda? Hace como unos 10, 15 años más o menos. Y muchas iglesias comenzaron a adoptar ese tema de los encuentros. ¿Y qué era el encuentro? Un lugar, bueno, era un tiempo donde se iban a un lugar a tener una experiencia, supuestamente con el Espíritu, una experiencia de liberación. Y en esos sitios se le decía a la gente: mire, usted no vaya a decir qué pasó acá, no vaya a compartir, porque si usted lo anda diciendo, va a traer maldiciones y espíritus vendrán a usted. Yo esas cosas las escuché, hermano, y muchas iglesias, con tal de ser un poco populares, comenzaron a adoptar este sistema. Y ahí andaba un montón de gente, hermanos, torcida detrás de este tipo de enseñanzas. Pero también hubo otras enseñanzas que las iglesias o algunas iglesias comenzaron a adoptar, como por ejemplo lo que se conoce como la teología, la mal llamada teología de la prosperidad, que ni es teología y solamente prosperan los que la enseñan. Entonces, gente que escuchaba de estos falsos maestros: de $25, y si usted da $25, va a ver cómo el Señor le convierte al esposo, le da casa nueva, le da carro nuevo. Y si su ofrenda es mayor y si su marido no le gusta, pues el Señor le da uno nuevo, otro nuevo, porque el Señor hace nuevas todas las cosas, dicen ellos. Entonces ellos tuercen la escritura al punto, hermanos, de llegar a esas exageraciones. El problema es que cuando una iglesia, una comunidad adopta un sistema de enseñanza y va, hermanos y hermanas, absorbiendo lo que la moda va diciendo, solo por ser populares, con el tiempo conducen a sus iglesias a una sequía. Llevan a las iglesias hacia un desierto espiritual. Entonces, ¿cuál debe de ser el llamado para nosotros? El llamado para nosotros como iglesia es a permanecer fieles a los principios de la palabra de Dios y no andar adoptando modas. Las modas, hermanos y hermanas, son pasajeras, son como nubes a las que se les lleva el viento por donde quiera. Pero esas modas simplemente dejan estériles los campos. Hay gente, hermanos y hermanas, que cuando va a algunas de estas congregaciones salen igual que como entraron, sin nada de bendición, sin ninguna respuesta de parte de Dios. Por eso es que los identifica como nubes sin agua, porque simbolizan el engaño. Prometen mucho y no dan nada. La segunda característica la encontramos siempre en ese versículo 12. Son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo. Y dice: están doblemente muertos, arrancados de raíz. Ahora el escritor utiliza la figura de los árboles frutales, pero son árboles frutales que están muertos y por lo tanto simbolizan la inutilidad. Es decir, no sirven para nada. No sirven más que para otra cosa que para hacerlos leña y tirarlos al fuego. Pero note que hay un elemento importante en ese versículo. Dice que no dan fruto cuando debieran darlo. Significa que todos como cristianos debemos demostrar un fruto digno de arrepentimiento en el tiempo que Dios espera de nosotros un fruto.
Yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, que quizás tiene ahí en su patio o enfrente de su casa tal vez un árbol, no sé, de aguacate, por decir algo. Y ya lleva años el árbol de aguacate y nunca le ha dado ni siquiera nada, ¿verdad? Entonces usted dice, ya pasó tantos años, este árbol ya es viejo y nunca me ha dado un mísero aguacate. Me toca irlos a comprar al mercado y pegárselo para simular que me dio. Cuando eso ocurre, que el árbol no da un fruto, ¿qué le produce a usted eso? Decepción. Porque es un árbol que está ocupando espacio, que está ocupando nutrientes, que está ocupando agua. Pero es un árbol inútil. Porque debiendo de dar fruto, no lo da. Pero el escritor dice algo más. Están doblemente muertos. ¿Por qué? Porque están arrancados de raíz. Es decir, superficialmente uno lo ve que ahí está el árbol, pero sus raíces no existen, no tienen profundidad. Entonces, una característica más de los falsos maestros es que son superficiales en su vida. Es una superficialidad que los hace inútiles y por lo tanto no pueden dar frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, ¿por qué razón una persona no puede dar frutos? Porque acá, hermanos, tenemos que ir haciendo una valoración también introspectiva de nosotros mismos. ¿Qué hace que una persona no dé frutos dignos de arrepentimiento? La razón se encuentra en lo que ya estudiamos en el versículo 4, que estos falsos maestros niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor, y los ha descrito como impíos. Un impío es alguien que no ha reconocido a Jesús como Señor, y por lo tanto, si no ha reconocido a Jesús como Señor, no puede dar frutos dignos de arrepentimiento. Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿quién es verdadero discípulo? ¿Quién es un verdadero creyente? El que da fruto, el que da un fruto digno de arrepentimiento. Pero la única manera en que usted puede producir el fruto del Espíritu, que es paz, amor, gozo, dominio propio, benignidad, todas esas características, usted solamente las puede producir si ha reconocido a Jesucristo como su único soberano y Señor en su vida. Cuando Jesús es el Señor de su vida, Él gobierna sus emociones, su voluntad, sus acciones, y por lo tanto usted puede dar fruto. Con eso no le estoy diciendo que usted no enfrenta tentaciones o momentos difíciles. Lo que le estoy diciendo, estimado hermano y hermana, es que solamente por la obra y la acción de Dios en nuestras vidas es que nosotros podemos dar finalmente frutos dignos de arrepentimiento. Si usted no da fruto, es porque usted no ha sido plantado por el Padre. Y Jesús dijo algo: toda planta que mi Padre no sembró va a ser desarraigada. Será desarraigada y lanzada al fuego, porque es un árbol o una planta inútil. Dios no desea que nosotros seamos inútiles. Dios desea que demos fruto abundante. Pero los falsos maestros son inútiles, porque tienen apariencia, pero no pueden producir actos que reflejen una auténtica conversión. Y por eso es que dice, son árboles que están ahí doblemente muertos, porque están arrancados de raíz. Jesús dijo algo importante, que para poder llevar fruto teníamos que permanecer en Él y su palabra en nosotros.
permaneced en mí, dijo Jesús, y mi palabra en vosotros, para que podáis llevar frutos en abundancia. Entonces la única manera, hermanos, en que una iglesia, una comunidad de fe va a llevar frutos que honren a Dios, es que permanezcamos en el señorío de Cristo y permanezcamos fundamentados en la palabra de Dios. La otra descripción que se nos hace es la que se encuentra en el versículo 13. Son violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Fíjese, hermano, que de pasar de la tierra, ahora nuevamente volvemos al mar. Y vea lo que dice: son violentas olas que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Las olas, hermanos, son un símbolo de desenfreno. Usted sabe que usted no puede detener la actividad de las olas, no se puede. Las olas entonces van y vienen, van y vienen. Entonces la metáfora que aquí el escritor está utilizando es un poco diferente, porque está mezclando dos elementos. En primer lugar, el elemento de la naturaleza, que son las olas, y el otro elemento es una característica de la naturaleza caída, que es la vergüenza. Recuerde que una de las enseñanzas de los falsos maestros es que son personas que contaminan su cuerpo, y la contaminación de su cuerpo lo lleva a actos vergonzosos. ¿Qué hace que una persona haga cosas vergonzosas sin el menor reparo? Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en esto, hermano, pero a mí hay algo que en la niñez me impactó mucho. Tenía quizás como unos 6, 7 años cuando vi por primera vez a un hombre vestido de mujer con peluca y todo el maquillaje. Cuando yo vi eso, a mí me causó, era un niño, me causó miedo y me causó una fuerte impresión. Pero una de las cosas que yo pude notar es que la persona con la que iba este hombre vestido de mujer, era un transvesti, se alejaba un poco de él. O sea, andaba con él, pero se alejaba un poco. Esa persona que quizás lo andaba acompañando ahí donde lo encontramos, sentía un poco de pena por cómo esta persona andaba vestida. Pero hoy usted puede notar algo. Hoy es tan común ver a dos hombres besándose en la calle. Hoy es tan común. La semana pasada se me viene ahorita el caso de dos mujeres que se estaban besando en plena calle, hermanos. Entonces uno se pregunta, ya no hay un reparo, ¿verdad? Pero ¿por qué lo hacen así tan libremente? Por lo que acá lo dice, porque son personas que, sujetas a sus pasiones, sujetas a sus deseos, arrojan lo que hay dentro de ellos. Acá, hermanos, en este pasaje del versículo 13 hay un paralelo con el profeta Isaías. Si usted me acompaña a Isaías capítulo 57, oiga cómo describe el profeta Isaías a las personas que ya no reparan, ya no tienen pudor, ya no tienen pena ni vergüenza. Isaías 57, versículo 20. Mire cómo dice Isaías: los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto. Son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Note eso.
Describe a los impíos como gente que no se puede estar quieta, como gente que se deja guiar por sus impulsos. Esa imagen que Isaías utiliza es la misma que está utilizando Judas. Pero ¿qué está comunicando el pasaje? Que los falsos maestros son como violentas olas que arrastran a una persona que ande descuidada y la embadurnan, la untan con todo el cieno y el lodo que van despidiendo. ¿Y cuántas personas no hay que son falsos maestros y que arrastran a las personas que van caminando ahí? Tal vez usted, cuando ha ido al mar, ¿verdad?, ha tenido esa experiencia que dice: ay, qué bonito se ve el mar, me voy a meter. Y se comienza usted a meter y de repente el mar lo revuelca todo, hermano. Y viene aquí con una estrella de mar y con una alga por el otro lado. Y si son las playas de nuestro país, algún plástico en el pelo que el mar sacó. Pero eso, hermanos, de lo que refleja es que el mar, es que por eso es que la gente dice: al mar hay que respetarlo, dicen, porque es bravo, es feroz, es violento, nadie lo puede controlar. Así son los falsos maestros, con la falsa enseñanza, que de su naturaleza violenta, de su naturaleza impulsada, hermanos, por sus bajos instintos, de repente, si usted está cerca de ellos, le van a arrojar todo el cieno y el lodo que hay en sus corazones. Todos los desperdicios que llevan dentro lo van a comenzar a esparcir en usted. Van a comenzar a esparcir sus falsas enseñanzas, van a comenzar a esparcir el veneno hacia los demás, o incluso pueden llegar a esparcir sus actos vergonzosos, como lo dice acá la Biblia. De repente esas personas le pueden incitar a usted a hacer cosas que usted nunca haría. Pero por eso es que esta imagen del mar claramente describe a los impíos, que son impulsados por sus corazones perversos, y que así como cuando el mar afecta violentamente con el vaivén de las olas y arroja todo lo que hay dentro del mar, así también los falsos maestros afectan a todos aquellos que los escuchan. Entonces ahora Judas lo que está diciendo es: hermanos, tengan cuidado a quien le prestan sus oídos, porque de repente, sin darse cuenta, pueden ser arrastrados por las olas del mar, y después ese mismo mar los va a arrojar hacia afuera, pero todo embadurnado con sus actos vergonzosos. Entonces, hermanos, así como nosotros no le encomendaríamos nuestra salud a un matasanos, a un doctor que quizás tiene mala fama de que todos los que pasan por él se mueren, ¿por qué nosotros le encomendamos nuestro corazón a falsos predicadores? Hoy, hermanos, como hay una gran oferta en la radio, más en el internet, la gente escucha cualquier tontería. La gente oye, hermanos, a cualquiera que solo porque medio usa la Biblia dice: ay, es un predicador. En una ocasión hubo alguien que me dijo: hermano, oiga fulanito de tal, mire qué bendición lo que está diciendo. Y yo, hermanos, en realidad no tengo tiempo, pero en esa ocasión escuché por curiosidad, y resulta ser que era un hombre que estaba hablando acerca de la necesidad de guardar el sábado para tener descanso en Dios. Era alguien del adventismo del séptimo día, y esta hermana, servidora por cierto, me lo estaba recomendando como un gran predicador. Entonces yo digo: ¿a quién escuchamos? Puede ser que nosotros, hermanos y hermanas, no lo hagamos con mala intención. Y uno dice: no, es que dice cosas bonitas. Pero lo importante no es si dice cosas bonitas, lo importante es
si eso te edifica, y lo único que edifica es aquello que viene de la inerrante palabra de Dios. Ese es el fundamento de nuestra fe. La otra característica se encuentra en la segunda parte del versículo 13. Son estrellas fugaces para quienes está reservada eternamente la más densa oscuridad. Acá así lo traduce la NBI, pero la Reina Valera está más cerca de lo que el texto quiere demostrar. Y la Reina Valera dice: son estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Por qué hay una gran diferencia? ¿O por qué hay una diferencia entre la NBI y la Reina Valera? ¿Y por qué es más exacto lo que dice la Reina Valera? Porque una estrella errante es precisamente, hermanos, aquella que ha perdido su órbita y por lo tanto anda errando en el universo. Usted sabe que la palabra errar viene de error, y el sentido le hace más sentido a la Reina Valera cuando se refiere a los falsos maestros como estrellas errantes, porque son falsos maestros que andan errando en un error, que ya se salieron de órbita y que por lo tanto comienzan a enseñar lo que se les venga a la cabeza. Y ellos son personas errantes en su enseñanza porque tienen una vida de desobediencia. Es decir, son estrellas que no están en su órbita. Entonces lo que Judas está haciendo acá es que del mar ahora le está invitando a los lectores para que vean hacia arriba, vean el cielo, les dice, y vean cómo esas estrellas errantes no sirven para darle dirección, por ejemplo, a las embarcaciones. Usted sabe, hermanos, que hace siglos en la cultura de navegación los marineros se guiaban por las estrellas, pero obviamente que nadie, si quería llegar a buen término, iba a seguir a una estrella errante, porque continuamente, si seguía una estrella errante, iba a terminar perdido en alta mar. Lo mismo ocurre con todas aquellas iglesias que ponen la mirada en los falsos maestros y que por haberse salido de su órbita extravían a las iglesias a su error. Y por eso, aunque se ve que son brillantes, se ve que andan de un lado para otro, que van con fuerza, pero están errando porque no se han mantenido en su órbita. Y la gente que lo sigue cae también en el mismo engaño. La gente los ve como seres iluminados, con mucha luz, pero son peligrosos, porque como lo dice Pablo escribiendo su carta a los Corintios, hablando acerca de los falsos apóstoles, él dice que esos falsos apóstoles, obreros estafadores, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Usted los ve que brillan, usted los ve que usan aparentemente la Biblia, pero Pablo dice: no es de extrañar, porque aún Satanás mismo se disfraza ¿de qué? Como ángel de luz. Y por eso no hay que sorprenderse que los seguidores de Satanás también se disfrazan como ángeles de luz. Pero el mismo Pablo dice que su fin corresponderá como aquello que merecen sus acciones. Y eso precisamente es lo que dice Judas. Vea lo que dice la parte final del versículo 13. Está muy hermosa la descripción, porque dice: son estrellas fugaces. O sea, ellas están iluminando,
Pero vea lo que dice: para quienes está reservada eternamente la más densa oscuridad. Entonces los falsos maestros, hermanos, surcan el universo a gran velocidad, brillan, pero al final terminan en una densa oscuridad. Y esta última metáfora de una estrella errante es la que utiliza Judas para enseñar que todos aquellos que siguen a los falsos maestros van a seguir en ese camino de error que los va a llevar a la condenación eterna. Entonces, hermanos y hermanas, lo que hemos visto hasta acá es importante, porque aquellos que nos identificamos como seguidores de Jesús, reconocemos a Jesús como nuestro único y soberano Señor. Y como hemos reconocido a Jesús como nuestro único y soberano Señor, podemos dar fruto y podemos discernir: esta enseñanza no parece bíblica, suena bien aparentemente, pero no es bíblica. Y el que tiene la luz, el que tiene el Espíritu Santo, esa persona, hermanos y hermanas, identifica claramente de dónde viene el error. Entonces, hoy nosotros, hermanos, debemos de tener mucho cuidado con lo que leemos, con lo que escuchamos, a quien vemos. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque si no desarrollamos esa sensibilidad, esa madurez espiritual, nos podemos, hermanos y hermanas, decepcionar del engaño de estas nubes sin agua. Podemos caer en la inutilidad de un árbol que está doblemente muerto. Podemos incluso, hermanos y hermanas, seguir o ser arrastrados por una ola que nos va a embadurnar nuestro testimonio. Y podemos incluso seguir el error de una estrella errante, porque así son los falsos maestros. Pero el Espíritu Santo que está en nosotros, ese nos guiará hacia toda verdad y hacia toda justicia. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos ha dicho esta noche, hermanos. Amén. Vamos a orar, hermanos, y vamos a cerrar nuestros ojos en esta noche. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, rápidamente quiero hacer una invitación para aquellas personas, amigos o amigas, que desean entregarle su vida a Jesús o que desean reconciliarse. Si usted desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse con el Señor, le invito para que en el lugar donde está se pueda poner en pie. Ahí habrá un hermano que gustosamente le va a ayudar a orar. La palabra de Dios nos enseña que solamente podemos dar fruto si permanecemos en Jesús. Permanezcan en mí y mis palabras en ustedes, y así llevarán fruto, y fruto abundante. Esa es la única forma en que podemos llevar fruto, cuando reconocemos a Jesús como Señor y cuando permanecemos en su palabra, que es inamovible. Si esta noche hubiera alguien que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, póngase en pie, vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien esta noche que desea entregarle su vida a Jesús o que desea reconciliarse con el Señor y salir así del engaño? Dios le bendiga a la dama que viene en este costado. Queremos orar por usted. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo como lo hace esta dama? ¿Hay alguien más? La iglesia, ayúdeme a orar. ¿Alguien más que quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse con el Señor? Que no lo venza el miedo, que no lo venza la pena. Entréguele su vida a Cristo esta noche. Reconozca a Jesús
como su Señor y su Salvador. ¿Habrá alguien? Vamos a orar entonces por esta vida. Nuestro llamado, hermanos, es a permanecer en la verdad. Y eso solo es posible cuando reconocemos el señorío de Cristo. Porque los falsos maestros son impíos que niegan el señorío de Jesús, soberano y único Señor. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque tu palabra no vuelve vacía. Siempre trae el fruto por el cual tú la envías. Esta noche, Señor, oramos por esta vida que está aquí delante de ti. Perdona sus pecados, lávale en tu sangre, dale vida nueva, y que a partir de este momento, Señor, tenga una nueva vida en ti. Que tu Espíritu Santo venga a morar en ella y le conduzca por el camino de verdad. Te lo pedimos, Señor, y te lo suplicamos. Ayúdanos a nosotros como iglesia para permanecer siempre fieles a la verdad, para no oír enseñanzas que nos van a desviar de nuestra sincera vocación de fidelidad a tu señorío. Preserva a tu pueblo. Esta noche hago una oración por tu iglesia reunida en este lugar. Señor, preserva los oídos de tu pueblo, preserva sus corazones, para que no sean movidos por cualquier viento de doctrina, sino que se mantengan fieles al testimonio de Jesús. Es nuestra petición. Oramos también, Señor, por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No te damos de lo que nos sobra, sino de lo mucho que tú nos das. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos la bienvenida a nuestra hermana con un fuerte aplauso, hermanos. Bienvenida a la familia de Dios.